La Antártida es la región menos explorada de nuestro planeta. A diferencia del Polo Norte, debajo de sus vastas capas de hielo se encuentra un continente completo, más grande que toda Europa. Este lugar posee una historia vasta y única, ahora oculta bajo kilómetros de hielo. Desde niño, cuando miraba los mapas que mi padre me mostraba sobre las expediciones de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott, mi interés por esta área desconocida creció. Descubrir los secretos de este enigmático continente impulsó mi carrera académica. Obtuve títulos en geología, biología marina y astrofísica, dedicando mi juventud a buscar cualquier oportunidad de trabajar en campos relacionados con la Antártida y donde se pudiera financiar la investigación. Sin embargo, no me conformé con ser un estudioso en la Torre de Marfil. Aproveché cada oportunidad para viajar a ese terreno nevado, acumulando 4 expediciones de investigación, incluidas 2 propias. Me sentía a gusto allí, como si perteneciera al Reino Blanco. Te cuento esto, querido lector, para que comprendas quién soy y por qué hice lo que hice, para que entiendas por qué tantas personas tuvieron que morir. Mis habilidades como investigador en la Antártida llamaron la atención de alguien, concretamente de una empresa llamada Herskeren. Recibí una solicitud poco ortodoxa para liderar un equipo de investigación en la parte oriental del continente, cerca de las montañas transantárticas. Herskeren había convencido al rector para que me permitiera ir a cambio de una generosa donación a la universidad. Lo que hacía extraña a esta expedición era que ya estaba en marcha. Debía reemplazar al líder anterior del proyecto, quien había desaparecido. Para quienes no lo saben, las expediciones requieren meses de planificación y preparación en cuanto a suministros y logística, y perder al líder de un proyecto suele ser motivo suficiente para cancelar todo. Un representante de Herskeren me informó que estaban excavando algo, pero no pudo revelar más detalles. El hecho de que el proyecto continuara ininterrumpidamente despertó mucho mi interés, por lo que acepté sin saber realmente en lo que me estaba involucrando. El misterio fue suficiente para mí. Finalmente llegué al lugar en un avión de esquí tras varios retrasos por el clima. El sitio era un hervidero de actividad con equipos de excavación y trabajadores con cascos moviéndose entre edificios prefabricados y una enorme abertura en la montaña cercana. La nieve había cubierto el lugar antes de mi aterrizaje, y el entorno parecía rebelarse ante la inoportuna intrusión en su dominio helado. Me recibió un hombre con un grueso abrigo. Era alto y robusto, y caminaba con una determinación que delataba su falta de relación con el mundo académico. Doctora Evelyn Mercer, soy Gregor, y te doy la bienvenida en nombre de Herskeren. Le estreché la mano. Su apretón fue intencionadamente ligero. Me hizo un gesto para que lo siguiera hacia una abertura en la montaña. Lo seguí a través de la entrada en la roca congelada, esquivando a varios trabajadores absortos en sus tareas, casi como drones. Me detuve un momento para observar uno de los rostros demacrados que pasaban junto a mí. Había algo perdido en sus ojos, una expresión de haber perdido algo sin saber qué hacer al respecto. Volví mi atención a Gregor mientras caminábamos por túneles que serpenteaban a través de la montaña. Esto parece un sitio de construcción, no una excavación arqueológica, le grité. Es un lugar interesante, doctora Mercer. Todo quedará claro pronto, ya casi llegamos al sitio de excavación, respondió Gregor sin reducir el paso. Caminamos unos minutos más hasta que finalmente llegamos a otra abertura. Admito que me quedé sin aliento. Ante mí se extendía una caverna de más de 100 metros de ancho y aún mayor en altura. La grandeza de la caverna era impresionante. Sus paredes se elevaban como cascadas congeladas, eternamente atrapadas en formaciones brillantes y cristalinas. El aire en la caverna estaba cargado con una quietud helada, y cada respiración se cristalizaba al entrar en contacto con la gélida atmósfera. Era como si la esencia misma del invierno hubiera quedado atrapada dentro de esta inmensa catedral natural, al margen del mundo exterior. En el corazón de este santuario glacial, un solitario pilar de obsidiana se elevaba desde las profundidades de la tierra,
un marcado contraste con la belleza etérea y translúcida de su entorno. La superficie del pilar era tan oscura como el abismo, un vacío en medio del hielo brillante, que parecía absorber toda la luz y el calor, proyectando un aura espeluznante y de otro mundo a través de la vasta cámara. Alrededor de este enigmático monolito negro, las formaciones de hielo parecían doblarse y retorcerse, atrapadas en una danza eterna con el misterioso pilar, como si rindieran homenaje a su presencia. Estalactitas de hielo colgaban del techo de la caverna como delicados candelabros, con sus dedos helados apuntando hacia abajo en reverencia al pilar de obsidiana. La caverna resonaba con un silencio inquietante, casi reverencial, que envolvía a los visitantes y los hacía plenamente conscientes de la profunda soledad de este mundo subterráneo. Las paredes, marcadas por cicatrices del tiempo, mostraban grabados y surcos creados por la lenta mano de la naturaleza durante milenios. Cada capa de hielo y roca contaba una historia silenciosa del paso del tiempo. Mientras contemplaba la impresionante catedral congelada ante mí, no pude evitar sentir una abrumadora sensación de inquietud. Este lugar, escondido en lo profundo del corazón de la Antártida, tenía una presencia que parecía desafiar toda explicación. La yuxtaposición del pilar negro contra las radiantes formaciones de hielo era a la vez fascinante y desconcertante. Gregor, quien me había estado guiando a través de este entorno surrealista, habló en voz baja. «Doctora Mercer, esta es la razón por la que la trajimos aquí. El pilar no se parece a nada que hayamos encontrado. Fue descubierto tras registrar señales electromagnéticas inusuales. Estas señales interferían con los satélites que pasaban sobre esta zona. Se enviaron varios equipos y cada uno sufrió múltiples fallas, desde problemas con el personal hasta mal funcionamiento del equipo. Finalmente, se descubrió que esta caverna contenía la fuente de la señal y se organizó una expedición formal. Me acerqué al pilar y sentí un leve zumbido que parecía inexplicable para una piedra fría y aparentemente inerte. Cuando puse mi mano sobre él, retrocedí casi instantáneamente. Una sensación de náuseas me invadió y me tambaleé hacia atrás. Gregor corrió a sostenerme antes de que cayera. «Doctora Mercer, ¿está bien?», exclamó. No puedo explicarlo completamente, pero sentí algo cuando toqué el pilar. Era una cacofonía de sonidos, como si llegaran demasiadas señales de radio a la vez y se reprodujeran todas al mismo tiempo. Perdí el conocimiento antes de caer al suelo. Me desperté poco después en una tienda médica. Gregor, que estaba sentado cerca, se acercó en cuanto vio que abría los ojos. «Doctora Mercer está bien. Se desmayó después de tocar el pilar y la trajeron aquí. Tómese un minuto para adaptarse y dígame cómo se siente». «Me siento bien, en realidad», dije, parpadeando un par de veces. «Lamento mucho lo sucedido, doctora Mercer. Nunca antes había ocurrido algo así. Muchas personas han tenido contacto físico con el pilar, pero nadie había mostrado nunca una reacción similar. Le habría advertido si hubiéramos pensado que algo así era posible. Pensé en contarle lo que sentí al tocar el obelisco, pero me detuve. Gregor, no quiero ser demasiado directo, pero ¿cuál es exactamente su interés aquí?» «Lo siento, doctora Mercer. ¿A qué se refiere?» Me recosté en la cama médica y miré hacia arriba. Mencionó la interrupción de los satélites. Hasta donde yo sé, Herskeren no posee ni lanza satélites, pero los gobiernos sí. Supongo que está aquí para representar los intereses de algún país en este descubrimiento, ¿no? Pero eso no puede ser correcto, ya que el Tratado Antártico prohíbe específicamente cualquier presencia militar en el continente, ¿verdad? Gregor hizo una pausa por un minuto antes de levantarse y dirigirse hacia la salida de la tienda. «Todo lo que puedo decir es que estoy aquí para monitorear la seguridad del sitio, ni más ni menos. Por favor, descanse, doctora Mercer. Hay mucho que hacer y necesitaremos su ayuda en este esfuerzo». Él asintió y luego se fue, dejando que el frío del aire antártico inundara la tienda antes de que la lona volviera a cerrarse. El aire helado golpeó mis pulmones y en lugar de sentirme incómoda,
Me sentí renovada, como tantas veces antes en este lugar. Mientras yacía en la cama, pensé en los sonidos, en las voces. Si tuviera que ponerles una etiqueta, lo que escuché no tenía sentido. Quizás eran señales rebotadas desde la atmósfera hasta aquí. Quizás este obelisco era una especie de receptor. Negué con la cabeza, como si quisiera rechazar esa idea. No. Se sentía como si algo se estuviera acercando, como si algo quisiera salir. Los días posteriores fueron borrosos para mí mientras trabajaba casi sin descanso para averiguar qué era lo que estábamos excavando. Comencé a revisar todos los recursos disponibles. El anterior director del proyecto, el Dr. Khan, que había desaparecido, era un científico bastante distinguido, y su currículum hacía que el mío pareciera insignificante. Era evidente que yo había sido una opción de respaldo para esta tarea. Pasé casi 2 días solo repasando su trabajo disperso en su tienda. Cuanto más leía sus notas, más evidente se hacía que parecía estar perdiendo el control. Los escaneos iniciales, el análisis de espectrometría y todo lo que los representantes de Herskeren ya me habían dado, se habían transformado lentamente en notas escritas a mano y luego en fragmentos literales de papel esparcidos por el área de trabajo. Un científico de su calibre nunca debería haber sido tan descuidado con su trabajo, y sin embargo, aquí estaba todo esparcido frente a mí. No digo que el hombre estuviera perdiendo el control a la ligera. Las notas del Dr. Khan, especialmente las más recientes, hacían referencia a términos científicamente absurdos como antediluviano para describir el obelisco. Repetidamente señalaba que el objeto era increíblemente antiguo, mucho más allá de lo que permitiría cualquier explicación geológica o antropológica, citando dataciones radiológicas aparentemente erróneas. Después de agotar lo que pude encontrar en la tienda del Dr. Khan, hice de la caverna que contiene el obelisco mi nuevo hogar. Gregor era mi sombra silenciosa, siempre observándome, pero rara vez hablaba o comentaba mi trabajo, a menos que le hiciera una pregunta. Era vago y enigmático, y no confiaba en él, sabiendo que probablemente estaría informando de cada uno de mis movimientos. Adopté un enfoque diferente al de mi predecesor y, en lugar de centrarme solo en el obelisco, comencé a examinar la caverna en la que se encontraba. La caverna a su alrededor era majestuosa y completamente ilógica según los conocimientos sobre cómo se forman las montañas y los glaciares. Si bien puede haber cavernas, la tectónica y otros movimientos geológicos deberían haber destrozado este lugar hace mucho tiempo. Y sin embargo, aquí estaba. Mi primer avance real fue realizar un escaneo del terreno. Las imágenes de radar iniciales estaban bastante en consonancia con el entorno, y parece probable que el Dr. Khan las descartara para centrarse en otros aspectos. Tenía la sospecha de que la radiación electromagnética ambiental emitida por el obelisco podría estar interfiriendo, así que ordené un escaneo con el mejor radar de penetración terrestre que Herskeren podía ofrecer, y fue mucho más de lo que esperaba. El obelisco era solo la punta de una enorme estructura que descendía más de 2 kilómetros bajo el hielo hasta la tierra, y parecía extenderse aún más. Simplemente no era posible. «¡Ejecute el escaneo de nuevo!», le grité exasperado al técnico, llamando la atención de Gregor. «¿Qué está pasando, doctora Mercer?». Al principio lo ignoré mientras el escaneo mostraba los mismos resultados. Esto no es posible. Gregor puso una mano en mi hombro cuando me volví hacia él. Estos escáneres indican que hay algo inimaginablemente grande debajo de nosotros. ¿Qué quiere decir? Llevé a Gregor hacia el escáner y traté de explicarle los distintos códigos de colores. «¿Puedes verlo aquí?», señalé con mi dedo. «Todo esto es una estructura de algún tipo justo debajo de nosotros. Se extiende por kilómetros». El hombre permaneció en silencio por unos momentos antes de responder. «¿Y no es más roca? Después de todo, estamos en una montaña». Sacudí la cabeza con vehemencia. «No. Mira de nuevo. En esta estructura, de la cual este obelisco es solo la parte superior,
cabrían 3 o 4 Burj Khalifa apilados uno sobre otro. Esto no es una formación natural. Tendré que ceder ante su experiencia, doctora Mercer. Si tiene razón, debemos comprender lo que hay debajo de nosotros. Volví a los resultados del escaneo. ¿Qué no me estás diciendo, Gregor? ¿Cómo pudo pasar esto desapercibido? No estoy ocultando nada, doctora Mercer. No sería beneficioso ocultarle nada. Algo se rompió dentro de mí. Entonces dime, ¿qué pasó con el Dr. Khan? ¿Cómo es que alguien simplemente desaparece? Gregor hizo un gesto al asistente técnico y a algunos más para que fueran a buscar algo de comida, dejándonos a los dos solos en la cámara de hielo. El Dr. Khan comenzó a comportarse de manera errática. Imagino que habrás notado un descenso similar en la calidad de su trabajo a través de los registros. No puedo decir por qué, pero dejó de comer, de dormir, y su trabajo se deterioró. Intentamos sacarlo del proyecto por su bien, pero antes de que pudiéramos actuar, corrió hacia los túneles. Buscamos durante días y hemos estado buscando desde entonces, pero nunca lo encontramos, ni a él ni a sus restos. ¿No pensaste que valía la pena mencionarme esto? Gregor ladeó la cabeza, aparentemente confundido. Un científico tan brillante como el Dr. Khan siempre tuvo algo de excentricidad. Intenté mantenerlo enfocado, y cuando fue evidente que necesitaba un descanso por su salud, se escapó. Esta información no era lo que yo consideraría pertinente para su tarea, aunque ahora se la ofrezco gratuitamente. No intentes disfrazar de benevolencia lo que está pasando aquí, gruñí en respuesta. ¿Y qué está pasando? Tenemos un hallazgo como ningún otro y usted acaba de descubrir otra capa más de este misterio. Por favor, dígame que está bien para seguir trabajando. Miré a Gregor por un momento antes de responder. Sí, lo siento, todo esto es demasiado. Gregor asintió con la cabeza. De hecho, por favor, Dr. Mercer, descanse un poco por ahora. Mañana podremos explorar más este descubrimiento. No, estoy bien. Necesito repasar más estos escaneos. Gregor me miró de arriba abajo. Está bien, pero si necesito forzar el descanso, lo haré. Lo ignoré y volví a los escaneos del radar. La estructura debajo parecía ser del mismo material que el obelisco, y también distorsionaba las emisiones electromagnéticas, impidiendo obtener una imagen clara. No podía dejar de preguntarme quién o qué construiría algo así en un lugar como este. Los días se convirtieron en semanas mientras continuaba mi exploración, y durante ese tiempo, mi sensación de inquietud se profundizó. Los trabajadores que deambulaban por el lugar, excavando y catalogando, parecían perderse poco a poco en sus tareas, con expresiones cada vez más vacías, como si sus almas estuvieran siendo absorbidas por el enigma de la obsidiana. Trabajaban incansablemente, ajenos a las duras condiciones y a su bienestar, como si el obelisco tuviera algún poder inexplicable sobre ellos. Yo también sentí el desgaste. Comencé a experimentar sueños inquietantes y vívidos, llenos de imágenes de civilizaciones antiguas y fuerzas cósmicas más allá de la comprensión humana. En estos sueños, el obelisco era un conducto hacia reinos de otro mundo, un puente entre las estrellas y la tierra. Me despertaba cada mañana con una sensación de presentimiento. A medida que profundizaba en los misterios del obelisco, comencé a notar cambios sutiles en la propia caverna. Las estalactitas y formaciones de hielo parecían moverse. Sus delicados candelabros se retorcían y contorsionaban como si estuvieran vivos. Gregor constantemente me insistía para que descansara, pero lo ignoré. El trabajo era demasiado importante y agotador. La estructura debajo de la roca se negaba a revelar sus misterios. El hielo era demasiado grueso para atravesarlo, y los equipos que exploraban los distintos corredores del túnel siempre regresaban confundidos y fracasados. Un camino parecía estar abierto solo para cerrarse misteriosamente la próxima vez. Otro equipo informó haber escuchado voces que los llamaban, solo para encontrarse con rocas planas
y callejones sin salida. Una noche, mientras estaba frente al obelisco tomando lecturas, sentí una necesidad irresistible de tocar el pilar negro una vez más. Miré a mi alrededor, asustada, y vi que Gregor no estaba cerca. Estaba confundida, ya que él siempre había sido mi sombra y juraba que había estado allí, pero yo estaba sola. La cámara de hielo parecía reverberar con el zumbido del obelisco. Extendí la mano temblando, y cuando mis dedos hicieron contacto con la superficie de obsidiana, fui transportada a un reino de pura oscuridad. En ese abismo, escuché la cacofonía de voces una vez más, pero esta vez eran más claras, más distintas. Hablaban de civilizaciones antiguas, de seres más allá de las estrellas y de un poder capaz de remodelar el tejido mismo de la realidad. Era como si el obelisco fuera un depósito de conocimiento cósmico, una llave para desbloquear los secretos del universo, abierta para mí y solo para mí si tan solo. Y entonces estaba caminando por un mundo extraño y rocoso. Sabía que no era la tierra porque el cielo estaba mal, todas las estrellas eran extrañas. Me tambaleé cuando el suelo se invertía arriba y abajo. Había una naturaleza no euclidiana en la topografía que me envió en espiral hacia una estrella enfermiza, no muriendo, sino infectada. Arena. Estaba en una playa. Los océanos rompían a mi alrededor. No eran olas suaves, sino violentas torres de agua primordiales que se estrellaban a kilómetros de mí. El cielo ardía con relámpagos furiosos. Miré hacia atrás y vi volcanes que alcanzaban el cielo escupiendo fuego y cenizas. Intenté caminar hacia adelante, pero el suelo estaba demasiado caliente y el aire demasiado cargado de dióxido de carbono y metano para sostenerme. Miré por encima del caos y vi una torre, un zigurat que se alzaba hacia el cielo. Era la piedra negra del obelisco, pero había una luz brillante en la parte superior que emitía energía hacia el espacio. Intenté moverme, respirar, y en cambio, morí allí en la arena. Mi aliento me alcanzó cuando Gregor me apartó de un empujón, enviándome volando por el suelo helado. ¿Qué diablos estaba haciendo, Dr. Mercer? Luché por recuperar la compostura. Yo no. ¿Dónde estoy? Estabas ahí parada, convulsionando. Tuve que ayudarte. ¿Por qué, en el nombre de Dios, volviste a tocar el pilar? Mi mente estaba confusa. No sabía cómo responder. No puedo decirlo, el obelisco. Simplemente me llamó. Gregor estaba de pie junto a mí, imponente pero con una brutalidad latente en él. Dr. Mercer, eres el único que sigue llamándolo obelisco. ¿Por qué? Me agarré la cabeza con dolor. Yo no... El obelisco es... ¿Qué? Hablaremos más tarde. Ahora te llevaremos a la tienda médica, suspiró Gregor de mala gana mientras me levantaba del suelo helado. Pasé los siguientes días en la tienda médica sometiéndome a todas las pruebas posibles, pero estaba en perfecta salud. Gregor me vigilaba más de cerca que antes, siempre cerca, ya sea como un consuelo o como un carcelero. No lo sabía. Me dijo que había recomendado a Herskeren que me retiraran del proyecto, pero el informe médico limpio los convenció de mantenerme por ahora. Me preguntaba si simplemente querían observar más de cerca lo que me estaba sucediendo, como a una rata de laboratorio. Lo que vi al tocar el obelisco se repetía constantemente en mi mente. No podía ser real, me decía a mí misma. Era un sueño, una alucinación causada por el exceso de trabajo, pero no podía deshacerme de esa sensación. Pensé una y otra vez en contarle a alguien lo que había experimentado, pero siempre algo me detenía. Algo en mi interior me decía que lo mantuviera en secreto, porque lo que había aprendido era solo para mí. Finalmente, me permitieron volver a mi trabajo, pero ahora había una gruesa valla alrededor del obelisco para evitar más accidentes similares, como dijo Gregor. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi obsesión por el obelisco se profundizó. No podía evitar la sensación de que había más por descubrir, escondido en las profundidades de la caverna helada. Las visiones oníricas que había experimentado después de tocar el pilar seguían atormentándome.
y no podía dejar de lado la abrumadora necesidad de descubrir su significado. Me fui aislando cada vez más del resto del equipo de investigación. Gregor me observaba atentamente, pero podía sentir su creciente inquietud. Ya no era solo un representante de Herskeren. Ahora compartía la prisión del enigma que nos había envuelto a todos. Los trabajadores de la expedición se habían convertido en simples autómatas, impulsados por una fuerza invisible, y sus expresiones vacías eran prueba de su rendición ante el obelisco. Una noche, mientras profundizaba en mi investigación, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No pude resistir la tentación de enfrentarme al obelisco una vez más, de buscar respuestas de la misteriosa entidad que parecía llamarme. La atracción era innegable, una fuerza magnética que me arrastraba hacia el obelisco de obsidiana. Toqué el obelisco y el mundo a mi alrededor se desvaneció una vez más en la oscuridad. Esta vez, las visiones fueron más claras y pude entender las voces que resonaban en el abismo. Hablaban de un mal primordial, una fuerza sobrenatural que había estado aprisionada dentro del obelisco durante eones. Tenía hambre de liberación, anhelaba un conducto para escapar de su prisión helada. Prometía conocimiento y poder más allá de la comprensión humana. Conforme se desarrollaban las visiones, vi las antiguas civilizaciones que habían adorado a la entidad sobrenatural, realizando horribles rituales y sacrificios para apaciguarla. Vi el ascenso y la caída de imperios, todo bajo la sombra del Pilar Negro. La tierra primordial de la Antártida se dividía y esclavizaba su voluntad. Y vi los catastróficos eventos que habían llevado a la entidad a quedar atrapada, sellados por aquellos que habían vislumbrado los horrores que podía desatar. Sentí una abrumadora sensación de pavor, como si la esencia misma de este ser malévolo se hubiera filtrado en mi alma. Buscaba un recipiente, un anfitrión dispuesto, y me eligió a mí. Las voces en la visión me susurraron, prometiéndome que yo podría ser la clave para su liberación, que podría ejercer su terrible poder. Me debatía entre el terror y la fascinación, sabiendo que tenía el destino del mundo en mis manos. Las visiones terminaron, y yo estaba de regreso en la cámara fría y poco iluminada, con mi mano todavía apoyada contra el obelisco. La voz de Gregor atravesó la niebla en mi mente. «Dr. Mercer, ¿se encuentra bien? ¿Qué pasó?» Retiré mi mano de la superficie de obsidiana y me volví hacia Gregor. «Yo lo vi. Vi lo que había dentro de este objeto. ¿Quieres salir?» Los ojos de Gregor se abrieron con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Él? Dudé por un momento, luchando con la tentación de guardarme el conocimiento para mí. Pero en el fondo, sabía que algo estaba fundamentalmente mal en lo que estábamos explorando y necesitaba ayuda. Vi algo ahí, algo anterior a cualquier comprensión del tiempo, comencé. Ha estado encarcelado durante eones y quiere escapar. Me prometió poder y conocimiento, pero sé que es una trampa. Necesitamos destruir esta cosa antes de que sea demasiado tarde. Gregor asintió con gesto sombrío. Sospechaba que algo andaba terriblemente mal aquí, pero no sabía hasta qué punto. Herskeren ha estado demasiado ansioso por forzar la continuación de este proyecto, a pesar de tantos reveses y accidentes. No podemos permitir que esto continúe. Necesito un plan. Comenzamos a idear una estrategia para destruir el obelisco utilizando explosivos mineros, para cortar la conexión entre él y lo que sea que había dentro, y que nos había atrapado a todos. Pero mientras más profundizábamos en nuestro plan, más nos dábamos cuenta de la magnitud del desafío. El poder del obelisco era inmenso y había manipulado sutilmente las mentes de los trabajadores, convirtiéndolos en férreos protectores del obelisco. Mientras nos preparábamos para llenar la cámara con explosivos, los trabajadores comenzaron a agitarse. Habían sentido nuestras intenciones y sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un fervor antinatural. Formaron una barricada humana alrededor del obelisco, decididos a protegerlo a toda costa, incluso con sus propias vidas.
La situación se volvió tensa cuando nos enfrentamos a los trabajadores, sabiendo que debíamos llevar a cabo nuestro plan para evitar que la prisión se desatara en el mundo. Ni las palabras de Gregor ni las mías pudieron cambiar la lealtad esclava que tenían hacia el objeto de obsidiana. No me consideraba un asesino, pero estaba dispuesto a poner fin a muchas vidas en ese mismo momento. Este es el pecado que confieso aquí. Mientras nos preparábamos para hacer estallar los explosivos, para poner fin a esta locura, un aullido escalofriante llenó la cámara. Las mismas paredes parecieron temblar cuando el pilar chirrió con una energía verde enfermiza, arrojando a Gregor y a mí al suelo. Era como si el obelisco mismo hubiera cobrado vida, una sombría figura retorciéndose y retorciéndose, desafiando las leyes de la realidad, mientras se rebelaba desesperadamente por mantenerse contenido. Cuando el poder sobrenatural comenzó a manifestarse en la cámara, los trabajadores cayeron de rodillas, con sus voluntades completamente dominadas por la antigua malevolencia, suplicando a la entidad que moraba dentro. En medio del caos de la habitación, me di cuenta de que había perdido el detonador durante la explosión de energía. Me apresuré a buscarlo, pero los trabajadores, cautivados, lo habían agarrado. También habían atrapado a Gregor. El hombre luchaba como un león, pero fue superado por las manos de los trabajadores cautivos que lo derribaron. No podía escucharlo debido al estruendo en la cámara de hielo, pero vi cómo pronunciaba la palabra correr, mientras sostenía el detonador en su mano. Observando la escena por última vez, corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, lanzándome a través del túnel justo cuando sentí el impacto de la onda expansiva golpeándome. Un grito increíblemente inhumano resonó cuando el sistema de cuevas se derrumbó a mi alrededor. Por suerte, alcancé el borde de la entrada justo cuando la última roca se estrellaba detrás de mí. El lugar de trabajo afuera estaba vacío, excepto por mí. Todos los trabajadores habían quedado atrapados en la esclavitud del obelisco y habían desaparecido bajo el hielo. Ahora estoy solo en el desolado desierto de nieve. Estuvimos al borde de liberar algo antiguo y malévolo, y mi amada Antártida, que una vez fue tierra de misterios y descubrimientos, se había convertido en una puerta hacia horrores inimaginables. Esta amenaza no ha terminado, solo ha sido sepultada. No se sabrá de esto en las noticias, incluso si logro sobrevivir, pues hay pocas posibilidades de que Herskeren no encubra todo. Por eso te dejo este registro, querido lector, una narración de lo que nunca debe ser redescubierto. Esta es la última carga de mi batería satelital y la uso para asegurar que nadie regrese aquí. En cuanto a mí, el bastión helado de la Antártida me ha mantenido durante la mayor parte de mi vida. De una forma u otra, estaré a su merced para sobrevivir o para convertirme en parte permanente de la tierra helada.